Una noche tranquila en Black Forest, Colorado, se rompió con la desaparición de una niña de 13 años. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada, terminó revelando un oscuro secreto. Heather Dawn Church había crecido en el entorno apacible de Black Forest, una comunidad rural a las afueras de Colorado Springs, Colorado. Con apenas 13 años, Heather era una joven con una personalidad dulce y tranquila, muy querida tanto por su familia como por los vecinos. Era la mayor de 3 hijos, y siempre había mostrado un sentido de responsabilidad que la hacía destacar, especialmente cuando se trataba de cuidar a sus hermanos menores. Los Church eran una familia unida, compuesta por su madre, Diane, y sus 3 hijos. El padre de Heather no vivía con ellos, lo que hacía que Diane y Heather fueran las figuras principales en la casa. Heather era una joven confiable y madura para su edad. A menudo se encargaba de cuidar a su hermano menor, Sage, de 5 años, lo que hacía que su madre pudiera salir tranquila a realizar tareas o mandados. El 17 de septiembre de 1991, era uno como cualquier otro. Diane había planeado salir con sus 2 hijos menores, dejando a Heather a cargo de Sage. Como en otras ocasiones, Heather aceptó la responsabilidad con la naturalidad que la caracterizaba. Estaba sola en la sala de estar, posiblemente viendo la televisión o quizás leyendo, mientras su hermano Sage dormía en su habitación. El reloj marcaba alrededor de las 8 de la noche, y la temperatura comenzaba a descender, como era habitual en las noches de finales de verano en Colorado. Había terminado sus tareas y se disponía a pasar la noche tranquila cuidando a su hermano. El hermano pequeño de Heather ya dormía profundamente en su cuarto, y Heather, sola en la casa, se sentía segura en su rol de hermana mayor. Cuando Diane Church llegó a su hogar aquella noche, no había nada en el exterior de la casa que indicara que algo estaba fuera de lo normal. La tranquila casa en Black Forest permanecía tan solitaria y callada como siempre. Su única preocupación al abrir la puerta era ver cómo estaba Heather y asegurarse de que Sage, el hermano menor, estuviera bien. Sin embargo, al cruzar el umbral, Diane sintió una inquietante sensación de que algo no estaba bien. Las luces estaban apagadas, y un silencio incómodo llenaba el aire. Heather debería haber estado en la sala, o como mínimo, atenta a la puerta al escuchar a su madre regresar. Pero no hubo ningún sonido, ningún saludo. Diane llamó a su hija. No hubo respuesta. Su primer instinto fue dirigirse rápidamente al cuarto de Sage, donde encontró a su hijo menor profundamente dormido. Él no parecía haberse dado cuenta de nada extraño. Mientras lo miraba, Diane intentaba calmar la creciente preocupación que sentía en su pecho. Quizás Heather simplemente había salido por un momento o estaba en alguna otra parte de la casa. Sin embargo, a medida que caminaba por la casa llamando su nombre, la falta de respuesta se volvía cada vez más aterradora. Al llegar a la sala de estar, Diane se dio cuenta de que las cosas no estaban como las había dejado. La puerta trasera estaba cerrada, pero una de las ventanas laterales parecía haber sido manipulada. El cristal estaba intacto, pero el marco tenía un corte, y la pantalla estaba fuera de lugar. De repente, se le vino a la mente la posibilidad de que alguien hubiera entrado en la casa. La angustia la invadió por completo. ¿Dónde estaba Heather? ¿Por qué no respondía? Diane revisó cada rincón, cada habitación de la casa, desesperada por encontrar a su hija. Pero Heather no estaba en ningún lado. La mente de Diane comenzó a llenarse de pensamientos terribles. ¿Había ocurrido algo malo? ¿Había salido Heather de la casa por alguna razón? En ese momento, trató de no pensar en lo peor, pero la ausencia de Heather y la extraña manipulación de la ventana sugerían algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Sabía que algo terrible había sucedido. Llamó a la policía, explicando con la voz temblorosa lo que había descubierto. Heather, su hija de 13 años, había desaparecido de su casa mientras cuidaba de su hermano menor.
A medida que relataba los hechos, el horror comenzaba a instalarse en su corazón. La policía llegó rápidamente al lugar, conscientes de la gravedad de una desaparición infantil. Los oficiales entraron en la casa de los Church y comenzaron a inspeccionar la escena. Mientras examinaban la ventana rota y tomaban nota de cada detalle, quedó claro que no se trataba de una simple desaparición. Algo había sucedido esa noche. Algo mucho peor de lo que cualquier madre querría enfrentar. Mientras los oficiales registraban la casa y el área circundante, empezaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Por qué alguien habría entrado a la casa? ¿Y por qué se habrían llevado a Heather? Su hermano menor había quedado ileso, dormido en su cama, lo que indicaba que el intruso solo tenía un objetivo en mente: Heather. En las primeras horas de la investigación, la policía puso en marcha un operativo de búsqueda. Helicópteros sobrevolaban los alrededores, y los oficiales peinaban los bosques cercanos en busca de cualquier pista que pudiera conducir a Heather. La comunidad de Black Forest, en estado de shock, se unió para ayudar en la búsqueda, formando grupos que recorrían los senderos y caminos en un intento desesperado de encontrar algún rastro de la niña. Mientras los forenses inspeccionaban la escena, levantaron huellas dactilares del marco de la ventana y otras áreas cercanas. Los detectives sabían que si podían vincular esas huellas con alguien, podrían estar más cerca de encontrar al responsable. Sin embargo, en ese momento, los avances forenses no eran tan rápidos como hoy, y tendrían que esperar semanas, o incluso meses, para que las pruebas fueran procesadas completamente. El misterio de la desaparición comenzó a tomar forma en la mente de los investigadores. Con pocos indicios claros y una escena aparentemente limpia, salvo por la ventana forzada, la hipótesis principal era que Heather había sido secuestrada por alguien que había irrumpido en la casa. El motivo detrás del secuestro seguía siendo un enigma, pero cada segundo que pasaba hacía temer lo peor. Diane, mientras tanto, apenas podía mantenerse en pie. Cada minuto sin noticias de su hija se sentía como una eternidad. Las lágrimas fluían sin control mientras intentaba comprender lo que había sucedido. Aquella noche, la familia Church había sido desgarrada por una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Las primeras horas de la desaparición son críticas en casos como este. Las autoridades trabajaron sin descanso para encontrar a Heather, pero la oscuridad envolvía todo. La incertidumbre era insoportable. A pesar de los esfuerzos titánicos, la joven seguía desaparecida, y cada hora que pasaba hacía que las esperanzas de encontrarla con vida disminuyeran. A medida que avanzaba el día, los detectives comenzaron a entrevistar a los vecinos y amigos cercanos de la familia. La principal preocupación era descubrir si Heather había tenido algún tipo de relación o conflicto con alguien que pudiera haberla puesto en peligro. Sin embargo, lo que más desconcertaba a los investigadores era la naturaleza de la desaparición. Heather era una joven tranquila, sin enemigos conocidos ni problemas evidentes en su vida. Parecía un secuestro sin sentido, y eso hacía que el caso fuera aún más aterrador. Durante las entrevistas iniciales, los detectives también revisaron la posibilidad de que alguien cercano a la familia hubiera estado involucrado. Las estadísticas demostraban que, en muchos casos de secuestro infantil, el responsable era alguien conocido por la víctima. La familia Church fue interrogada exhaustivamente, y aunque su dolor era evidente, los detectives debían asegurarse de cubrir todas las posibilidades. El esposo de Diane, que en ese momento estaba ausente, fue contactado por las autoridades para aclarar su paradero, pero pronto fue descartado como sospechoso. La familia estaba devastada y cooperaba en todo lo posible con los detectives, quienes seguían considerando todas las opciones. Las búsquedas en las cercanías de la casa continuaban, pero sin resultados concluyentes. Mientras la investigación avanzaba sin resultados, el estrés y la desesperación comenzaron a hacer mella en la familia Church. Diane, que apenas podía conciliar el sueño,
Revivía una y otra vez aquella noche, preguntándose si había algo que pudiera haber hecho de manera diferente. El peso de la culpa la consumía, y cada vez que los detectives la interrogaban, su angustia crecía. Por su parte, Sage, el hermano pequeño de Heather, estaba confundido y asustado. Aunque era demasiado joven para comprender completamente lo que había sucedido, sentía el dolor y la preocupación de su madre, lo que lo afectaba profundamente. Los otros hijos de la familia también sufrían en silencio, con la incertidumbre de no saber si volverían a ver a su hermana. A medida que pasaban las semanas, las esperanzas de encontrar a Heather con vida comenzaban a desvanecerse lentamente. Pasaron 2 años desde la desaparición de Heather Downchurch, y aunque las esperanzas de la familia y los investigadores no se habían apagado por completo, el caso parecía estancado en una agonizante incertidumbre. Sin embargo, todo cambiaría el 16 de septiembre de 1993, cuando un descubrimiento inesperado arrojó nueva luz sobre el misterio. Aquel día, un excursionista decidió aventurarse en la remota área de Rampart Range Road, una región montañosa cerca de Colorado Springs. Mientras caminaba por un sendero poco transitado, algo fuera de lugar llamó su atención. Entre los arbustos y rocas, a unos metros del camino, yacía lo que parecía un cráneo humano. El hombre, desconcertado y horrorizado por el hallazgo, llamó de inmediato a las autoridades. El equipo forense del condado de El Paso se movilizó rápidamente al lugar. No era común encontrar restos humanos en esa zona, y la posibilidad de que estuvieran vinculados al caso de Heather era imposible de ignorar. Los detectives y peritos peinaron el área en busca de más restos o pistas que ayudaran a esclarecer la identidad de la víctima. Junto al cráneo, se encontraron varios huesos esparcidos, algunos en avanzado estado de descomposición. El entorno y el clima habían hecho su trabajo, dificultando la tarea de reconstruir el cuerpo completo. Sin embargo, lo más intrigante fue el descubrimiento de un conjunto de pijamas, desgastadas por el tiempo, a poca distancia de los restos óseos. La familia de Heather confirmó que esas pijamas no le pertenecían, lo que aumentaba el misterio. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente, y la comunidad, que aún llevaba el peso de la desaparición de Heather, volvió a sumergirse en una sensación de dolor y angustia. Los medios locales cubrieron el descubrimiento de los restos en Rampart Range, alimentando la esperanza de que finalmente se encontraría una respuesta para la familia Church, aunque las circunstancias auguraban un desenlace trágico. Para Diane Church, la madre de Heather, la espera de los resultados forenses fue insoportable. Aunque sabía que había una gran posibilidad de que los restos fueran los de su hija, la incertidumbre y el miedo a confirmarlo la atormentaban. Los días que siguieron al hallazgo fueron una agonía para la familia. Cada llamada del departamento del sheriff la llenaba de pavor, preguntándose si recibiría la confirmación final que destruiría sus últimas esperanzas. Los restos fueron enviados rápidamente al laboratorio forense para su análisis. Se realizaron pruebas dentales comparando el cráneo encontrado con las radiografías dentales de Heather. Los forenses trabajaron con meticulosidad, sabiendo la importancia de llegar a una conclusión precisa. Finalmente, después de unos días de análisis, los resultados confirmaron lo que todos temían. Los restos pertenecían a Heather Downchurch. El momento en que los detectives entregaron la noticia a la familia Church fue devastador. Aunque después de 2 años la posibilidad de encontrarla con vida se había desvanecido, la confirmación de su muerte cayó como un golpe irreparable. El duelo por Heather, que había comenzado de manera silenciosa en los corazones de sus seres queridos, se transformó en una profunda tristeza que envolvió a la familia y a toda la comunidad. Redobló el esfuerzo en torno a las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen. Aunque esas huellas se habían enviado a las bases de datos del FBI y del Departamento de Investigaciones de Colorado sin éxito, la tecnología de identificación de huellas dactilares, AFIS, estaba mejorando con el tiempo.
Un oficial de la investigación, Tom Carney, decidió que había llegado el momento de darle una nueva oportunidad al sistema y volvió a enviar las huellas dactilares a la base de datos. El 24 de marzo de 1995, llegó una notificación que cambiaría el rumbo de la investigación. Afis había logrado hacer coincidir las huellas dactilares recuperadas en la ventana de la casa de los Church con las de un hombre llamado Robert Charles Browne, un delincuente habitual que había sido arrestado anteriormente por varios delitos, incluyendo robo de vehículos y hurto en el estado de Luisiana. El nombre Robert Browne era desconocido para los detectives en ese momento. No había sido parte de los sospechosos originales ni había surgido durante la investigación inicial. Sin embargo, este descubrimiento encendió todas las alarmas. La coincidencia no podía ser ignorada. Un criminal con antecedentes por robo había estado en la casa de Heather la noche de su desaparición, y ahora tenían un nombre. ¿Quién era Robert Browne? Browne no era un delincuente menor. A pesar de no haber sido vinculado previamente a crímenes violentos, su historial estaba plagado de conductas sospechosas. Con antecedentes por robo, hurto de vehículos y varios incidentes de comportamiento errático, Browne había pasado tiempo en prisión. Además, su pasado en Luisiana mostraba señales de violencia subyacente. Aunque su historial criminal no incluía asesinatos, era un hombre con una tendencia a la violencia, y los detectives no tardaron en atar cabos. Lo más perturbador era la proximidad de Browne a la escena del crimen. En el momento de la desaparición de Heather, él vivía a tan solo media milla de la casa de la familia Church, en una pequeña comunidad rural cerca de Colorado Springs. No había duda de que tenía acceso fácil a la zona. ¿Pero cómo llegó a la casa de Heather esa fatídica noche? Los detectives no podían aún establecer un motivo claro, pero la evidencia física apuntaba directamente a él. Con esta nueva información, los detectives del condado de El Paso decidieron actuar rápidamente. Obtuvieron una orden de arresto para Browne y lo detuvieron el 28 de marzo de 1995. Fue un momento clave en la investigación. Finalmente tenían al hombre cuyas huellas lo vinculaban directamente con el asesinato de Heather. Cuando los detectives arrestaron a Browne, no era alguien que llamara la atención en público, pero su comportamiento callado y reservado enmascaraba una mente perturbada. A pesar de la gravedad de los cargos en su contra, Browne no mostró emoción durante su arresto. Tampoco intentó resistirse. Simplemente se rindió, en silencio, mientras los oficiales lo llevaban a la comisaría para interrogarlo. Los detectives del condado de El Paso estaban decididos a obtener una confesión de Browne. Creían que al confrontarlo con las pruebas, las huellas dactilares encontradas en la ventana, podría ceder y admitir su culpabilidad. Durante las primeras horas de interrogatorio, Browne mantuvo la calma. Negaba haber tenido algún contacto con Heather o su familia, y evitaba responder directamente a las preguntas sobre por qué sus huellas estaban en la escena del crimen. «Eso no significa nada», dijo Browne en algún momento, refiriéndose a la evidencia presentada. Parecía estar completamente seguro de que su conexión con el crimen no sería suficiente para condenarlo. A pesar de los intentos de los detectives por intimidarlo y obtener una confesión, Browne se mantuvo firme en su negativa. Los detectives sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. Si no conseguían algo más sustancial, la defensa de Browne podría argumentar que las huellas en la ventana no eran suficientes para condenarlo. Necesitaban más pruebas, y mientras Browne seguía en silencio, las autoridades debían redoblar sus esfuerzos para reunir todos los detalles posibles sobre su vida y su pasado. A medida que los detectives continuaban investigando a Browne, comenzaron a descubrir detalles perturbadores de su vida. Nacido en 1952 en Coushatta, Luisiana, Browne había sido el más joven de 9 hijos en una familia que dirigía una granja lechera. Aunque en la superficie parecía un niño inteligente, con habilidades para las matemáticas,
También era conocido por su temperamento volátil y su tendencia a la violencia. Browne había dejado la escuela secundaria antes de cumplir los 17 años y se había alistado en el ejército, donde sirvió en Vietnam y Corea. Sin embargo, su carrera militar terminó abruptamente cuando fue dado de baja por abuso de drogas en 1976. Después de regresar a Estados Unidos, su vida estuvo marcada por el abuso de sustancias y el crimen. Se casó 5 veces, pero todas sus relaciones terminaron en divorcio, con varias de sus exesposas reportando que era un hombre abusivo y violento. La imagen de Browne que emergía de la investigación no era la de un asesino en serie prolífico, pero sí la de un hombre profundamente perturbado. Los detectives no tardaron en sospechar que el asesinato de Heather podría no ser su único crimen. Algo en su comportamiento sugería que podría estar ocultando más secretos oscuros. A pesar de no haber sido vinculado a crímenes mayores en ese momento, Browne tenía un historial de delitos menores. Fue arrestado por robo de vehículos y hurto en Luisiana y Colorado. También tenía denuncias por abuso de drogas, incendios provocados y, de manera alarmante, casos de crueldad hacia los animales. Para los detectives, su historial comenzaba a armar un rompecabezas perturbador. Browne no era simplemente un ladrón común, sino un hombre con un pasado cargado de violencia reprimida. Pero por ahora, su conexión con el asesinato de Heather Dawn Church era su preocupación principal. Mientras los detectives trataban de obtener una confesión, Browne se mantuvo en silencio, negando su implicación directa en el asesinato de Heather. Negaba conocer a la joven o haber estado en su casa, a pesar de que las huellas dactilares lo vinculaban de manera irrevocable con la escena del crimen. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Browne comenzara a cambiar su estrategia. En lo que parecía ser un intento de controlar la narrativa, Browne comenzó a hablar vagamente sobre otros crímenes que había cometido. Fue entonces cuando hizo una afirmación sorprendente. No solo había matado a Heather Dawn Church, sino que había asesinado a docenas de personas más a lo largo de los años, un total que, según él, ascendía a 48 víctimas. Aunque la mayoría de los detectives tomaron esta confesión con escepticismo, la posibilidad de que estuvieran lidiando con un asesino en serie se convirtió en una realidad aterradora. Browne proporcionó pocos detalles sobre las víctimas, pero afirmó que había matado en varios estados, comenzando con un soldado en Corea del Sur en 1970, durante su servicio militar, y continuando a lo largo de las siguientes 2 décadas en lugares como Luisiana, Texas, Arkansas y Colorado. Los detectives sabían que esta confesión podía ser un intento de manipulación por parte de Browne, una estrategia para desviar la atención del asesinato de Heather y complicar su juicio. Sin embargo, también entendieron que debían tomar en serio sus declaraciones y comenzaron a investigar sus afirmaciones. Si era cierto, Browne podría ser uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Browne hablaba de sus crímenes con una frialdad escalofriante, describiendo a sus víctimas como personas de baja moral, especialmente mujeres que consideraba infieles o promiscuas. Esta percepción distorsionada de la realidad reflejaba su profundo odio hacia las mujeres, un odio que probablemente había alimentado su comportamiento violento durante décadas. En su descripción de los asesinatos, Browne detalló métodos que iban desde quitarle flujo de aire y los disparos, hasta la utilización de herramientas improvisadas como picahielos y destornilladores. Sus víctimas, según él, eran elegidas al azar, muchas veces en moteles o gasolineras, y eran atacadas en momentos de vulnerabilidad. Para los detectives, la imagen que emergía era la de un asesino oportunista, sin un patrón claro más allá de su odio por las mujeres. Pero, ¿qué había pasado con Heather Dawn Church? Esa noche, mientras ella estaba en casa, desde la oscuridad del bosque que rodeaba la casa, Robert Charles Browne la observaba desde las sombras. Un hombre frío y calculador, Browne tenía un historial de crímenes que pocos conocían. Había pasado desapercibido durante años, moviéndose de un estado a otro,
cometiendo delitos y desapareciendo antes de que alguien pudiera atraparlo. Esta noche, Browne había seleccionado la casa de los Church al azar, con la intención de cometer un robo. No esperaba encontrar a nadie en casa. Había vigilado la propiedad brevemente, y al no ver movimiento en el exterior, asumió que estaba vacía. Sin embargo, al aproximarse a una de las ventanas laterales, encontró un pequeño obstáculo. La ventana estaba cerrada. Con habilidad, Browne cortó el marco de la ventana para quitar la pantalla, dejando sus huellas dactilares en el proceso, un error que no sabría hasta años después que sellaría su destino. Con sigilo, levantó la ventana y se deslizó dentro de la casa. El interior de la vivienda estaba en penumbra, iluminado solo por la suave luz que provenía de la sala. Browne se movía despacio, escuchando atentamente por si alguien estaba en el hogar. Heather, ajena al peligro que acechaba, no escuchó los sonidos leves del intruso moviéndose por la casa. Browne avanzó por el pasillo hasta llegar a la sala de estar. Allí fue donde ocurrió el encuentro que cambiaría el destino de Heather para siempre. Browne, sorprendido al encontrar a alguien en casa, no perdió tiempo en actuar. Con la misma frialdad que había utilizado en sus otros crímenes, Browne decidió que no podía dejar testigos. Heather, atrapada por la sorpresa, no tuvo tiempo de reaccionar. Browne, un hombre de 39 años, la atacó con brutalidad, propinándole un golpe mortal en la cabeza con un objeto contundente. Heather cayó al suelo, inconsciente e indefensa. El ataque había sido rápido y despiadado, diseñado para silenciar cualquier posibilidad de resistencia o de que ella pudiera llamar por ayuda. Mientras la vida de Heather se apagaba, Browne permaneció imperturbable. No había remordimiento ni vacilación en sus acciones. Su único objetivo en ese momento era desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, sin que él lo supiera, las huellas que dejó en la ventana serían la clave para resolver este crimen en los años venideros. Después de asegurarse de que Heather estaba muerta, Browne tomó su cuerpo y lo sacó de la casa, llevándolo hacia las montañas cercanas, donde finalmente lo abandonaría. Dejando el lugar tan silenciosamente como había llegado, Browne se esfumó en la oscuridad de la noche, dejando atrás una escena devastadora. Finalmente, Browne fue llevado a juicio. Las sorprendentes confesiones de Browne sobre los 48 asesinatos que decía haber cometido comenzaron a ocupar un lugar central. Aunque estos asesinatos no estaban formalmente relacionados con el caso de Heather, la defensa de Browne intentó utilizar sus declaraciones para debilitar el caso de la fiscalía. Los abogados defensores argumentaron que Browne era un hombre trastornado. Después de semanas de testimonios y argumentos, el juicio contra Robert Browne llegó a su momento crucial, la deliberación del jurado. El juez solicitó al portavoz del jurado que leyera el veredicto. Con voz firme, el portavoz anunció: encontramos al acusado, Robert Browne, culpable del asesinato en primer grado de Heather Downchurch. Finalmente, el juez pronunció la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza por parte de la familia Church. Sabían que nada traería de vuelta a Heather, pero al menos podían descansar sabiendo que Browne no volvería a caminar libre nunca más. El caso de Heather Downchurch nos recuerda lo frágil que puede ser la vida, y cómo un solo individuo puede causar un impacto devastador en las familias y comunidades. La confesión de Robert Browne destapó una red de violencia que, hasta el día de hoy, no se ha logrado descifrar del todo. A pesar de los avances en la investigación y las detenciones, muchas de las historias de sus presuntas víctimas siguen siendo un enigma, y algunas familias aún esperan respuestas que quizá nunca llegarán. Este caso subraya la importancia de la persistencia en la búsqueda de justicia, pero también nos muestra los límites del sistema cuando se enfrenta a la maldad en su forma más calculadora y manipuladora. El legado de Browne no solo se mide por los crímenes que cometió,
sino por las preguntas sin respuesta que dejó a su paso. Veamos este otro video que también es muy interesante, donde analizamos un caso similar.